El primer contacto que yo tuve con Gustavo Petro se dio por allá a finales de 2016. En ese momento acababa de ser destituido por 20 años por el procurador Ordóñez. Lo acababan de multar con 200 mil millones de pesos, en ese momento 80 millones de dólares de la época, por haberle bajado el pasaje a los pobres que montan en Transmilenio. Le acaban de congelar el sueldo, le metieron toda la artillería, la prensa, los organismos de control, la clase política, lo hicieron triza, lo hicieron naco. Entonces yo le escribí a Gustavo este mensaje que yo nunca lo he publicado, lo voy a dejar acá para que ustedes vean el testimonio, donde yo le escribo en ese mensaje interno, le digo que me duele lo que le está pasando, que yo le ofrezco desinteresadamente una suma de dinero para que resuelva problemas cotidianos, no era una gran cantidad tampoco, pero en ese momento pensé que podía aportar un grano de arena a ese drama que estaba viviendo este hombre. No lo conocía, nunca lo había visto, solamente en 2011 yo hice una marcha que se llamó la Marcha de los Antifaces y allá fueron los candidatos a la alcaldía. Recuerdo mucho que fue Mocus, estuvo Petro y si no estoy mal también estuvo un saludo de mano, que gracias por venir a la marcha, pero yo seguí normal. Hasta esa fecha empecé a hablar con él y él me dijo que no, que él todavía se defendía, que me agradecía y que no. Entonces, ¿a qué traigo a colación esto? A que no ha habido en la historia de Bogotá un alcalde más perseguido que Gustavo Petro. Increíble. Nunca, no existía. Y ahora en la presidencia les puedo asegurar, conociendo las atrocidades que han cometido otros gobiernos, atrocidades, estamos hablando de genocidios, robos billonarios, billones de pesos se han robado. Y nunca ha habido este ensañamiento de los medios, de los entes de control, de la vieja clase política contra un político como esta que estamos viviendo contra Gustavo Petro. Ahora, tenemos que ver las causas de ese ensañamiento. Sin entender las causas siquiera de por qué se conformaron las guerrillas en los años 60 y 70, no le ha perdonado el hecho de haber tomado las armas para defender unos ideales. Eso nunca se lo van a perdonar. En segundo lugar, ya siendo congresista de la República, Gustavo Petro, reconocido incluso hasta por los mismos detractores como un gran congresista, pues hizo unos debates muy grandes que destapó aquí una verdad que nadie conocía antes. Y era nada menos que una alianza del Estado para masacrar personas para quedarse con sus tierras. Punto. El pretexto de la guerrilla, que sí existía y que sí cometía abusos, está ahí. Y entonces se crea el paramilitarismo que no tenía otro objetivo distinto que el del narcotráfico y el del robo de tierras. 6 millones de hectáreas le robaron a los campesinos. Eso lo denunció Gustavo Petro. Y no es creíble el cuento de que se crearon las autodefensas para combatir la guerrilla, que eso fue, digamos, la premisa fundamental y por la que mucha gente los apoyó, incluso empresarios, incluso empresas multinacionales, campesinos, herederos de fincas a los que habían secuestrado, bueno, etcétera, porque no se puede negar que la guerrilla cometió muchos abusos que dieron lugar a que esas autodefensas se envalentonaran y encontraran eco en el gobierno para crearlas convivir, para prácticamente que legalizar esa lucha antisubversiva. Y eso lo hizo Gustavo Petro. Esas denuncias claras las hizo Gustavo Petro. Pero después vino y denunció la corrupción, denunció Odebrecht en 2010. Y miren lo que se convirtió Odebrecht. Y después viene, ya como, bueno, llega a la alcaldía, ya les acabo de contar la persecución infame a la que fue sometido. Infame porque hay alcaldes que han hecho cosas peores que permitir que las basuras se acumulen por 3 días en una ciudad, debido al cambio de operador y a unas trampas que hicieron los operadores de no entregar los camiones a tiempo. Bueno, es una historia patria ya que ustedes conocen. Meterle 20 años de inhabilidad a una persona por eso es mucho cafre, el señor Ordóñez. ¿Qué quería? Pues después supimos, candidato presidencial Ordóñez, pues sacar de carrera a un contrincante directo. Y por eso la 6DH dice, funcionarios no pueden destituir a quienes hayan sido elegidos por el voto popular. Eso es lo más sano del mundo, porque entonces
Lo mismo pasaría en la ciudad. Es un contralor que le ve a este concejal como la pinta de alcalde, pum, se lo lleva por delante, o a nivel nacional ese contralor, un procurador que le vea, como en este caso Ordóñez, la pinta de presidente a venga, me lo atravieso y me lo llevo por delante. No, es que el sentido del fallo de la 6DH es correcto. Un funcionario de escritorio al que han puesto ahí no puede llevarse por encima la voluntad de millones de votantes, y eso está bien. Y después viene ya Gustavo Petro, presidente, superando todas esas vicisitudes, superando todos los obstáculos, se convierte en presidente y aparece nuevamente la gavilla para hacerle imposible la gobernabilidad. Hay errores de parte del gobierno que le han costado carísimo, como no haberse sabido rodear, bueno, etcétera, todo lo que ustedes ya han visto. Pero en gobiernos pasados ha habido cosas terribles, pero terribles es terribles. Y uno nunca ha visto la prensa cerrando filas para denunciarlas. Y en esta ocasión, pues ya. Entonces, el fondo de todo esto es más allá de que sea Gustavo Petro o otro, es las reformas. Porque las reformas contienen en sí el desmonte del Estado-negocio. El Estado-negocio fue lo que montaron estos tipos durante muchos años y es venga, yo me apodero de todos los negocios del Estado. Pero no estamos hablando de cualquier negocio. Obviamente los empresarios tienen derecho a montar negocios con el Estado dentro de las normas de contratación y de la transparencia. Estamos hablando de los negocios que montaron con los derechos de la gente, con los derechos de la gente, con la salud de la gente, con la educación de la gente. Esos no son derechos que se puedan vender ni estar entregando al mejor postor. Eso los tiene que asumir el Estado, regularlos el Estado. Y eso es lo que está pasando hoy. Las reformas tocan las fibras de los grupos económicos, lo más sensible. Y eso ha hecho que los medios, propiedad de esos grupos económicos, qué curiosidad, lo acaba de decir Margarita Rosa y lo hemos dicho muchos años, pues han tomado partido para ensañarse contra este presidente, para tergiversar cualquier cosa que dice, para agrandar cualquier cosa pequeña, para mentir. Hay muchos fake news también. Y esos mismos medios hacen campaña para que él no pueda defenderse. Deje el Twitter, claro, eso te mandan 800 tuiteros así. Deje el Twitter, gobierno, deje el Twitter. ¿Ustedes se imaginan a Gustavo Petro sin Twitter? Ustedes pueden creer con todo lo que le inventan Gustavo Petro sin poderse defender. ¿Cuántas veces lo hemos visto salir a decir fulana o fulano, periodista tal, eso no es cierto, esto es así? ¿Qué tal él sin poderse defender y la gente en medio de esta manipulación tan atroz escuchando solamente una versión de los hechos? No, yo creo que Gustavo Petro tiene que seguir en Twitter y tuitear las veces que sea, las veces que se sienta agredido y las veces que sienta que le están mintiendo al país o que están diciendo mentiras sobre él, tiene que salir en Twitter. Y nosotros tenemos que colaborar con esas comunicaciones, ayudando a difundir sus videos, sus discursos, sus propuestas, etc. ¿Qué hay que decirle a la gente? Que el país va mejor de lo que la misma oposición lo pintó en elecciones pasadas. En las elecciones decían que Gustavo Petro llegaba a expropiar, a acabar la economía, que iba a haber desabastecimiento, que nos íbamos a volver en Venezuela. Nada ha pasado. Están mejorando las cosas. Está bajando la inflación, muy controlada ya. Está creciendo el país a pesar de la tormenta que se avecina y de las voces de muchos expertos que hablan de una recesión mundial. Aquí ya crecimos al 3% en este primer trimestre. El desempleo está descendiendo. Seguramente lo vamos a llevar a un dígito muy pronto. O sea, hay una inversión extranjera grandiosa, se está reactivando el campo. Hay síntomas de que este gobierno va a sacar adelante la economía. De modo pues que muy positivos todos a seguir rodeando a nuestro presidente y a nuestra vicepresidenta. Digo seguir rodeándolos porque estas marchas del 7 de junio fueron fabulosas por todo el país, miles de personas manifestándoles su apoyo, notificando a la oposición de que Petro no es solamente un presidente, sino que es un pueblo, es un sentimiento.